Muy buenas noches con todos. En nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, les damos una cordial bienvenida a esta sesión científica extraordinaria de las filiales del SPOC, donde estaremos conversando sobre los avances en la implementación del aborto terapéutico en Perú, en compañía de un panel de expertos. Antes de dar inicio, me gustaría recordarles las instrucciones sobre el uso de esta plataforma virtual. Si está conectado desde una computadora, a mano derecha de su pantalla podrá observar el chat del evento. Si está conectado desde un teléfono móvil, en la parte inferior de su pantalla podrá observar el chat. A través de este canal los invitamos a realizar todos los comentarios y preguntas que estarán siendo respondidos al finalizar la totalidad de las ponencias. Es importante tener en cuenta que la calidad de su transmisión dependerá de la calidad de su conexión a Internet, por lo que recomendamos conectarse desde una red con Wi-Fi. Si en algún momento observa alguna interferencia en el audio o en el vídeo durante su transmisión, únicamente deberá presionar el botón Reconectar, que se encuentra ubicado en la parte superior y central de su pantalla. Dicho esto, me gustaría dar la bienvenida al doctor Iter Sandoval Díaz, quien es el vicepresidente del SPOC. Bienvenido, doctor Sandoval. Doctor, si nos ayuda con el micrófono, muchas gracias. Buenas noches, le damos la bienvenida a todos los colegas en esta sesión extraordinaria de hoy día 21 de septiembre del 2021. Y en nombre del doctor Antonio Ciudad, como presidente, les doy un saludo a todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un simposio muy interesante, ¿no? Este simposio se desarrolla en el marco del convenio que tiene SPOC con FIGO, el marco que, como ustedes conocen, se llama Abogando por el Aborto Seguro, y que solamente está a nivel mundial en 10 países, ¿no? Nosotros conformamos parte de ello, y precisamente para ello se ha organizado este simposio, para ir concretando algunas cosas que está realizando nuestra sociedad. Y hemos tenido al doctor Enrique Guevara como coordinador de este evento. Él ha coordinado con los colegas que van a presentar hoy día el tema. Y tenemos también a un colega que tiene experiencia en este tema, que es el doctor Miguel Gutiérrez Ramos, que va a actuar como moderador. El doctor Miguel Gutiérrez Ramos es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de staff de la Clínica Santa Isabel de Lima. Es maestro latinoamericano de la ginecología y obstetricia por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOP. Es presidente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, periodo 2020-2022. Es miembro del Comité FIGO de Derechos Humanos, Refugiados y Violencia contra la Mujer 2019-2021. Es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, SPOC, 2005-2007, es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ACOG, y es miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología desde 2010. El doctor Miguel Ramos, como había mencionado, hará presentación de los colegas invitados en este tema. Buenas noches, doctor Miguel. Lo dejo en la palabra. Buenas noches, doctor Iter Sandoval. Buenas noches a todos los asistentes a este taller, a esta sesión científica extraordinaria de las filiales de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Buenas noches a todos los ponentes. Doctor Tábara, buenas noches. Doctor Ferruso, doctor Carranza. El día de hoy, efectivamente, son 7 años desde la resolución ministerial que dio el Ministerio de Salud en relación a la guía del aborto terapéutico. Tiene un nombre muy largo, pero
Básicamente es eso. Y estamos cerca de tener el día que se celebre el Día contra el Aborto, el día 28 de septiembre. Entonces, este taller, que está dedicado a todas las filiales del SPOC, es muy importante conocer qué se está haciendo en nuestros hospitales. Se ha seleccionado 2 hospitales de Lima. Esto no implica que probablemente se esté trabajando también en el tema de aborto terapéutico, pero por lo menos vamos a ver cómo está la implementación en el Hospital María Auxiliadora y en el Hospital Instituto Nacional Materno Perinatal. Finalmente, el doctor Luis Tábara nos va a hablar acerca de las barreras que han ocurrido acerca de la implementación del aborto terapéutico en estos 7 años. Desde la guía, porque recordemos que en el Código Penal se despenalizó el aborto terapéutico en el año 1924, o sea, en 3 años más son 100 años de que se ha despenalizado el aborto terapéutico en nuestro país. Muy bien, entonces para iniciar las presentaciones tenemos en primer lugar al doctor Óscar Ferruso Gómez, quien hablará sobre la experiencia en la implementación del aborto terapéutico en el Hospital María Auxiliadora. Él es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Federico Villarreal, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital María Auxiliadora, tiene una maestría de Salud Pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la actualidad es profesor de la Universidad San Juan Bautista. Doctor Óscar Ferruso, lo invitamos a su presentación. Bienvenido a este simposio. El Hospital María Auxiliadora inicia sus funciones por la década del 80, esto nos lo puede decir muy bien el doctor Luis Tábara, y desde esa época, con la gran cantidad de demanda por los casos de abortos incompletos que llegaban, el doctor Luis Tábara, que era el jefe de departamento en ese momento, hizo una estrategia muy buena con la cual disminuyeron las hospitalizaciones y se manejó los casos de abortos incompletos en forma ambulatoria. Quizás fue una de las primeras experiencias en el país de manejar las complicaciones de aborto en forma ambulatoria. El día de hoy, el doctor Ferruso, que ha sido interno del Hospital María Auxiliadora y que ya trabaja muchos años en el Hospital María Auxiliadora, nos va a señalar la experiencia que tiene el hospital para el manejo del aborto terapéutico. César Carranza, por favor, vamos a empezar con usted. Usted va a hablar nos va a presentar la experiencia en la implementación del aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. El doctor César Carranza es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ferruso está ahí. Sí, ya. Adelante, doctor, ya puedo. Ok, listo. Entonces, muy bien. Adelante, Óscar. Bienvenido nuevamente a la sesión científica. Puedes compartir tu pantalla, por favor. Eso. Gracias. Mil disculpas. No se preocupe. Adelante, doctor. Bueno, agradecer a todos, a la sociedad por la invitación, ¿no? Y a todos los presentes. Y agradecer también a la doctora Cajas, que es nuestra jefa de departamento del Hospital María Auxiliadora, que me da la oportunidad en esta vez para presentar las experiencias que hemos tenido en el Hospital María Auxiliadora en la implementación del aborto terapéutico, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones, como introducción, ya sabemos que en las guías nacionales de la estandarización del procedimiento del aborto terapéutico, existen algunas condiciones o enfermedades ya descritas, las cuales se enumeran en el siguiente diapositiva, y 2 de ellas son aquellas que en verdad no necesita junta médica ningún procedimiento administrativo especial, ¿no? Que es el embarazo ectópico, tubárico, ovárico, cervical y la mola hidatiforme. Todo el resto necesita necesariamente hacer toda la logística desde el momento que se detecta a la paciente con el problema de una malformación o de un mal que pueda quejar a la paciente, que puede ser como única alternativa la interrupción del embarazo, ¿no? Nosotros en el Hospital María Auxiliadora hemos tenido, primero hacemos el proceso administrativo asistencial
que consiste cuando la paciente llega con el médico tratante, que es el primer médico que atiende a la paciente con el problema. Este médico tiene la obligación de explicar a la paciente todos los problemas que puede acarrear con su salud o el mal pronóstico del producto de la gestación, ¿no? En forma paralela, la paciente solicita pues a la dirección la interrupción del embarazo y el médico tratante lleva este caso a la jefatura de departamento. La jefatura de departamento convoca una junta médica. Tiene 24 horas para convocar la junta médica y esta junta médica es al final quien va a decidir la situación, si procede o no procede. En el caso de que no proceda a pedido de la paciente, y automáticamente en simultáneo llega la autorización de la dirección, el cual ya se procede a la junta médica. En esta junta médica, ¿qué pasa si es que la junta médica no da el visto bueno? Tiene 48 horas el médico tratante y la dirección para convocar una nueva junta médica con otros profesionales. En esta junta médica debe estar formado como mínimo por 3 médicos. Uno de ellos debe ser necesariamente un ginecobstetra. La otra situación que se da es cuando la paciente tiene un problema que no sea netamente o un problema coadyuvante, como es el caso de una paciente que vamos a presentar, una nefritis lúpica. En ese caso se procede pues a una junta médica multidisciplinaria, ¿no? Posteriormente se va al consentimiento informado, donde la paciente firma de acuerdo a los formatos que están en las normas técnicas y luego se irá al procedimiento de la evacuación. Ahora, ¿cuánto tiempo necesita la paciente desde el momento en que se presenta la junta médica, la voluntad de hacer la interrupción hasta el momento de hacer la evacuación? Son 6 días. Algunas veces se puede pasar unos cuantos días más y otras de repente se cumple hasta menos días. Luego hago un resumen de esto para tratar de presentar los casos, ¿no? Se hace el procedimiento debe ser hecho por un médico que tenga experiencia, explicar a la paciente los beneficios, así como también las posibles complicaciones que puede tener, ¿no? La paciente debe ser consciente y debe ser informada en forma real y verídica. Luego del procedimiento, la paciente hay que dar los cuidados post-intervención. Puede ser ya sea un AMEU o puede ser un legrado uterino. Según las guías, si la paciente tiene menos de 12 semanas, se puede hacer un AMEU post-evacuación, ya sea con misoprostol. Y si tuviera mayor a 12 semanas y menor a 22 semanas, se puede hacer un legrado uterino. Posteriormente a la paciente hay que hacerle un seguimiento. El seguimiento consiste en hacer el control al día siguiente del procedimiento. Luego, el control más importante es a la semana. En esta oportunidad nosotros, lamentablemente por el problema de la pandemia, pues ha sido por telemonitoreo, ¿no? Luego el siguiente control debe ser al mes, con la siguiente regla, o la siguiente menstruación que presenta la paciente. ¿Cómo ha sido la evolución del ILE o la interrupción legal del embarazo en el Hospital María Auxiliadora? Ahí tenemos un cuadro más o menos que nos orienta poco, pero son los casos que se ha presentado en el Hospital María Auxiliadora, donde desde marzo del año pasado, del 2020, aunque hay un pequeño error ahí, son 6 casos el 2020, pero de marzo a marzo del 2021 hemos tenido 4 casos. Estos 4 casos son los que a continuación, vemos 5 casos, pero de los 5 casos, 4 casos son los que han procedido a hacerse el ILE. Caso número 1. Solicitud presentada el 23 de diciembre. Luego se procede a la junta médica el 24 de diciembre. Y el procedimiento se hace el 25 de diciembre. El tiempo sí ha sido el oportuno porque se ha hecho dentro de los primeros 6 días realizada la solicitud. Y el alta médica el 29 de diciembre. Este es un caso especial en el cual pues la paciente
tenía un lupus activo con una nefritis lúpica, tenía una anemia moderada, era una primigesta, un compromiso multisistémico, por la cual se hizo una junta médica multidisciplinaria donde participó medicina, nefrología y también participó reumatología, aparte de los ginecólogos, ¿no? Entonces, en este caso se hizo el procedimiento porque estaba en riesgo la vida de la gestante, que ponía en peligro la vida. Se hizo la información, la orientación adecuada, se hizo el consentimiento informado de acuerdo a la norma técnica y se hizo el procedimiento. El producto pesó 423 gramos, sin malformaciones. Es importante, en la anatomía patológica de esto sale que el producto no tenía malformaciones. Como verán, se hizo porque estaba en peligro la vida de la paciente. El control de esta paciente se hizo la orientación en planificación familiar, pero no se pudo dar el método en sí. Hicimos el seguimiento por telemedicina, se hizo a los 6 días del alta y luego también se hizo al mes del alta. La anatomía patológica, como vuelvo a repetir, anatómicamente no tenía ninguna malformación. El segundo caso número 2, también la solicitud se presentó un 25 de noviembre y el 3 de diciembre se hizo la junta médica y el procedimiento el 4 de diciembre, ¿no? Estamos un poquito, unos 2 días, 3 días, pero estamos dentro de lo permitido todavía. Es una paciente, igual, gesta 3, tenía un embarazo, un aborto, era una cesárea anterior, asintomática, gestante de 21 semanas, pero con acrania. Igual se hizo la información y orientación adecuada, de acuerdo a las normas técnicas, el consentimiento informado. Se hizo el procedimiento posterior a la evacuación con la dosis de misoprostol de acuerdo a la dosis de la FIGO. Posteriormente tuvo una evacuación de un producto de 217 gramos, malformación en cráneo, era acrania, la placenta pesó 135 gramos y el procedimiento fue el legrado uterino. En esta paciente sí utilizamos el método, fue el acetato de medroxiprogesterona y el control se hizo un seguimiento por telemedicina igual a la semana y luego al mes. El estudio de la patología del producto se confirmó lo que se veía en la ecografía, era por acrania. El caso número 3, igual el 11 de diciembre, se hizo la solicitud, la junta médica el 15 de diciembre y el 16 hizo el procedimiento, ¿no? Una paciente de 21 años, sin antecedentes de importancia, una primigesta de 15 semanas con acrania y exencefalia. Se hizo la información adecuada, el consentimiento informado según la norma técnica y el procedimiento en este caso, después del uso de misoprostol, fue un producto de 41 gramos, con malformaciones en el cráneo. El procedimiento fue el AMEO, que es el más simple y permitido para estos casos, ¿no? En esta paciente sí podemos utilizar el método del acetato de medroxiprogesterona. La paciente sí recibió la orientación en planificación familiar, muy colaboradora. El seguimiento se hizo por telemedicina, igual se le hizo a la semana y al mes, que es importantísimo. Y la patología se confirma también lo que ya se había visto en las ecografías, ¿no? Una acrania. El caso número 4 es una paciente, igual en febrero se hizo la solicitud, la junta médica el 16, el procedimiento el 17 de febrero. Verá, aquí hemos demorado un poco, pero también no ha sido posible extendernos demasiado, ¿no? Una paciente también sin antecedentes de importancia, asintomática, gestante de 16 semanas con acrania. Se hizo el procedimiento de acuerdo a las normas, se hizo un AMEO, un producto de 125 gramos. En este caso podemos utilizar como método el implante. El control se hizo igual a la semana y por telemedicina. La patología se confirmó que era la acrania, ¿no? Hay un quinto caso que no le he puesto, era una paciente también que tenía un cuadro muy parecido a este último, pero
La paciente, cuando se le hizo que debería hacer los trámites regulares, ya no regresó, se perdió la paciente, ¿no? Bueno, estos son los casos que he querido compartir con ustedes. Ha sido a veces un poco difícil poder tomar decisiones, pero siempre todo pensando en el bienestar de la paciente, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias, doctor Ferruso, por su presentación. Al final vendrán los comentarios. Tenemos enseguida al doctor César Carranza, nos estaba presentando justamente. El doctor Carranza nos hablará sobre la experiencia en la implementación del aborto terapéutico en el Instituto Materno Perinatal. El doctor es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó una maestría en gestión hospitalaria por la misma universidad. Actualmente es director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención en Obstetricia y Ginecología del INMP, del Instituto Nacional Materno Perinatal, docente asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Doctor César Carranza, adelante con su presentación. Y bienvenido. Ok, muchas gracias, buenas noches con todos y con todas. ¿Deben de dejar de compartir para poder compartir yo la pantalla o no? Doctor, ya en este momento puede compartir su pantalla. Ay. ¿Ahí están viendo? No, Doc, vamos de vuelta. El botoncito cuadrado, Your Entire Screen, doble clic en la imagen que se despliega. Que en este caso va a ser la imagen de su foto, doctor. Ya. Doble clic encima de su foto y habilita el botón de Share o compartir. No sale compartir. Vamos a la plataforma, Doc. Lo videollamo yo también para optimizarlo. Vamos de vuelta a la plataforma. Voy a apagar mi micrófono por acá. ¿Dónde sale compartir? A ver, en el sitio, el tercer botoncito, el cuadradito, le damos clic encima y sale la primera opción que es Your Entire Screen. Dele clic encima a la fotito que aparece. Perfecto. Ahí ya estamos compartiendo. Nos vamos abajo a PowerPoint. Estupendo. Modo presentación y todo suyo. Nuestro panel. Si puedo aplastar ahí, ocultar, presionar ocultar. Muchas gracias. Ahí lo ven, ¿no? Perfectamente, doctora. Adelante. Bien, buenas noches. Le agradezco mucho a la SPOC por haberme invitado a esta reunión tan importante para nosotros, es muy importante. Y felicitarlos también porque ponen este tema para poder discutirlo. Y es sumamente importante porque tenemos que discutirlo no solamente ahora, sino en varias oportunidades. Vamos a ver por qué motivo digo eso, porque hay muchos problemas con respecto a esto, ¿no? Voy a hablar en primer lugar lo que está ocurriendo. Este es el contenido, no se asusten, pero va a ser algo más rápido de lo que parece. Vamos a hablar sobre definiciones, ¿no? La OMS define el aborto como la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad. La viabilidad es a las 22 semanas, de un peso fetal de 500 gramos o una longitud cefalonasal de 25 centímetros. El aborto puede ser espontáneo o inducido en condiciones inseguras o seguras. Inseguro es aquel que es practicado por una persona que carece de preparación necesaria para hacerlo y que trabaja en un entorno
que no reúnen las condiciones médicas de bioseguridad mínimas, o ambos. En cambio, el aborto seguro es realizado por un personal médico capacitado, ¿no? Y en condiciones de bioseguridad con la técnica o tecnología adecuada. El aborto terapéutico es la interrupción voluntaria por indicación terapéutica o médica del embarazo menor de 22 semanas como una alternativa que se considera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de la salud integral, o sea, la salud física, mental y social, como lo define la OMS. Este aborto terapéutico está estrechamente ligado, va de la mano de los derechos reproductivos y derechos humanos. Ya en el 95, en la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, 179 gobiernos acordaron que la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico. Esto es para recordarnos que el aborto terapéutico mata, el aborto y sus complicaciones mata. Vuelvo a repetir, el aborto y sus complicaciones mata a la mujer. Y ahí tenemos nosotros un porcentaje que es diferente a otras patologías, pero sigue matando a nuestras mujeres cuando ocurre en condiciones inseguras. En cuanto a lo que es ética, le ponemos acá la imagen de la Declaración de Oslo sobre el término del embarazo por indicación médica, ¿no? Conforme a los principios de la medicina basada en la evidencia y en la buena práctica médica. Es una indicación médica que se refiere solo a la interrupción del embarazo. Y recordar lo que es los principios éticos: autonomía del paciente, bienestar del paciente, no maleficencia y justicia social. Los aspectos legales que tanto nos preocupa a nosotros los médicos, sobre todo a los clínicos tetras. En el 94, en el Código Penal, capítulo 2 de abortos, en el decreto legislativo 635, en el artículo 119, está muy claro el asunto del aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Vuelvo a repetir, cuando hablan de salud, se habla de una salud integral, física, mental y social. Nosotros tenemos dos casos muy tristes que ocurrieron acá en nuestro Perú, ¿no? Que ustedes lo deben recordar, por supuesto que sí. Una niña de 17 años, KL, que le negaron en el año 2001 el aborto terapéutico a pesar de que tenía el diagnóstico de feto anencefálico, incompatible con la vida. Su caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo fallo en el año 2005 determinó que ella había sido sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes y obligaba al Estado peruano a proporcionarle una indemnización, así como a la elaboración de una guía clínica o un protocolo nacional para la aplicación del aborto terapéutico. Y el otro caso es el caso de LC, ¿no es cierto?, que se negaron también a un aborto terapéutico, a pesar de que ella tenía una lesión en la columna vertebral, producto de un intento de suicidio, al quedar embarazada producto de un repetido abuso sexual, y que requería una intervención quirúrgica para evitar secuelas neurológicas en el año 2007. Este Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el año 11 obligó al Estado peruano revisar la legislación con miras a establecer un mecanismo para el acceso efectivo del aborto terapéutico en condiciones que protejan la salud física y mental de las mujeres y revisar su legislación para despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual. También quiero traerles acá, en relación a lo que es el aborto y las sociedades científicas, sobre todo la nuestra, ¿no?, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Existe un consenso amplio que el aborto o la interrupción del embarazo es éticamente justificable por las siguientes razones médicas y terapéuticas.
un embarazo producto de una violación sexual, un embarazo con fetos gravemente malformados, incompatibles con la vida como malformaciones congénitas. Deben garantizarse los servicios de aborto legal y seguro, y los médicos ginecobstetras tienen el deber de cuidar la salud de las mujeres. Acá tenemos varios trabajos de investigación que se han hecho en diferentes lugares del mundo, ¿no? Uno de ellos nos puede hablar sobre que hay siempre un riesgo en la salud física durante el embarazo, un 15% con complicaciones, 7% con complicaciones que amenazan potencialmente la vida y 2% con riesgo de muerte. Existen también otros trabajos que nos explican y nos dicen que existe un riesgo en la afectación de la salud mental, en malformaciones congénitas incompatibles con la vida y en un embarazo producto de una violación sexual. Este es un tema muy interesante. Un momentito, por favor, un momentito. Disculpen, por favor, colegas. Esta lámina es muy interesante. El embarazo relacionado a la violencia sexual da un daño severo y permanente a la salud mental. ¿Qué es lo que ocurre con la mujer? Prolonga la exposición al trauma de la violación. Recuerda constantemente ese momento de violación, ¿no? Va a producir efectos sobre el proyecto de vida de la misma y trae como consecuencia una situación a largo plazo. O sea, demora en el ingreso al mercado laboral, ella recuerda constantemente esa situación y ella aparentemente está sana, entre comillas, ¿no? Pero no, ella está enferma desde el punto de vista de su psiquis. Eso es lo que debemos de entender nosotros los ginecobstetras y todos los médicos y todas las personas de la sociedad. ¿Cuántas veces he hablado con los colegas acá de la maternidad, del Instituto Nacional Materno Perinatal, y nos dicen, ella está bien? Entonces yo le pregunto, pero ella está llorando, ella está deprimida, ella puede suicidarse. No pensamos en eso, solamente pensamos en el aspecto del feto, en el aspecto del embarazo, más no en la salud misma propia y sobre todo de la salud mental de la mujer. Otros trabajos, ¿no? La detección de anormalidades causan los progenitores, una reacción inicial de duelo se considera normal. En casos que no comprometen la vida, como por ejemplo el síndrome de Down o un paladar hendido, la reacción ansiosa, que es mayor en la semana 16-18, se reduce o decrece en el tercer trimestre. Y así varios otros estudios. Uno de ellos, por ejemplo, la reacción al diagnóstico ecográfico de malformaciones produce un trastorno en el estrés postraumático, ¿no es cierto? Aumento de la ansiedad y depresión. Vamos a hablar sobre el avance y la implementación del aborto terapéutico en el Perú. El Colegio Médico en el año 70, exactamente el 4 de noviembre del año 70, mediante una resolución, dijo: cada caso de aborto terapéutico que se plantee en el ejercicio de la profesión debe resolverse a criterio de una junta médica de no menos de 3 especialistas en el problema que se trate, ¿no? Y si llega a concluirse en la junta médica que es procedente el aborto terapéutico, este debe efectuarse en un hospital o clínica oficialmente reconocida. Aquí tenemos una breve historia, cómo es que ocurre esta situación, cómo es que se presentan en las sociedades también. Durante el 11º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología en el año 93 ya hubo un espacio para discutir el tema de aborto en el Perú. En el año 96 el ESPOG coloca el tema del aborto como un problema de salud pública, por lo que es desarrollado en sus diferentes congresos como tema oficial. Y en el 97 se desarrolla el tema oficial el aborto y la salud pública, y en la conferencia magistral el aborto, responsabilidad profesional del obstetra ginecólogo. Y la ESPOG forma parte también de la iniciativa FIGO, que más adelante lo vamos a ver, para la prevención del aborto inseguro. En ellos está el maestro Jorge Villarreal Mejía y el maestro que ahora nos acompaña felizmente, el doctor Luis Tábara Orozco.
Desde el año 2005, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Médico del Perú promovieron talleres sobre la responsabilidad médica frente a la interrupción legal del embarazo. Estos talleres, ¿no? Fue el 13 de agosto del 2005. Todas estas, que ustedes ven, todas estas sociedades participaron: la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, la de Cardiología, la Sociedad Peruana de Diabetes, la de Gastroenterología del Perú, la de Hipertensión Arterial, la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, la de Nefrología, Neumología y la Sociedad Psiquiátrica Peruana. La reunión concluyó que existen entidades clínicas que ponen en riesgo la vida o pueden causar un mal grave y permanente en la salud de las mujeres gestantes, por lo que ameritan ser puestas en conocimiento de las interesadas para que decidan de manera informada su derecho a solicitar la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Estas son las principales patologías maternas o condiciones clínicas para la interrupción terapéutica del embarazo, como ustedes las pueden ver. Hay muchas, en este caso hay 21, pero también hay otras. Acá está el otro cuadro, que además existen todas ellas también, ¿no? Como le hemos mencionado y como también lo mencionó el colega que me antecedió en las exposiciones. Esta es la iniciativa que le estaba contando a ustedes de la FIGO para la prevención del aborto inseguro, del 2007 al 2018. Contribuir a la reducción de la mortalidad y morbilidad materna asociada al aborto inseguro. Contribuir a reducir el número de mujeres que tienen que pasar por el difícil dilema de provocarse un aborto, más si es ilegal, ¿cierto? O sea, toda mujer no es que le gusta o desea hacerse el aborto. Eso no es así. Esa iniciativa es con el maestro, el doctor Aníbal Pómez. La iniciativa involucró a 43 sociedades en estas diferentes regiones que ustedes están apreciando, y nuestro representante, el maestro, el doctor Luis Tábaro Orozco, representó a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y este es el resultado del año 2007 al 2018 de esta iniciativa, que se plasmó en la evidencia que estamos viendo en los programas, en los protocolos, en las guías de diferentes años hasta la actualidad. La posición del Comité de Vigilancia de Ética y Deontología del Colegio Médico, del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, frente al derecho de las mujeres de acceder al aborto terapéutico, tiene tres posiciones fundamentales. La primera: las mujeres tienen el derecho a acceder a un aborto terapéutico. Esto es cuando el embarazo pone en riesgo su vida o puede ocasionarles daño grave y permanente en su salud física o mental, como en los casos de violación sexual o en los casos de fetales congénitas graves o incompatibles con la vida. La segunda posición es: se debe instruir a los colegiados acerca de la responsabilidad ética y legal que podría recaer en la profesión, en el profesional médico que se niegue a realizar un aborto terapéutico y que a consecuencia de ello la paciente resulta muerta o con daño grave y permanente en su salud física o mental. Reconoce también el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, la que no debe ser aplicada a las instituciones de salud. Se aprobó esta guía en el año 2014. El Ministerio de Salud la aprobó con fecha exactamente el 27 de junio del 2014. Emitió esta resolución, la número 486, mediante el cual se aprueba la norma técnica para el aborto terapéutico. Les vuelvo a traer estas indicaciones de aborto terapéutico porque justamente la número 11 es la que nosotros acuñamos en ese sentido, que cualquier otra patología materna que prolonga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica. A pesar de tener las guías o protocolos en los hospitales, los médicos ginecobstetras tienen temor por problemas legales o por considerar que no es ético realizar un aborto terapéutico, y en otras ocasiones hacían uso de la objeción de conciencia. La experiencia en nuestro Instituto Nacional Materno Perinatal, tiene como base fundamental la atención integral del aborto incompleto y anticoncepción posaborto en forma ambulatoria. Cuando en el año 97 nos vinieron a capacitar sobre la aspiración manual endouterina bajo anestesia local, orientación, consejería y anticoncepción posaborto. Cambió totalmente, cambió el modelo que teníamos antes.
El modelo promovió un cambio progresivo en la actitud de los médicos ginecobstetras frente a la atención del aborto incompleto y del embarazo no deseado. Acuérdense, colegas, que en el 96, cuando yo estaba acá también como médico residente, cómo era tratada la mujer que tenía un aborto. El aborto era estigmatizado. Había un maltrato en la paciente por parte del personal. Se criminalizaba la atención. No se respetaba la confidencialidad ni privacidad. El tiempo de espera era prolongado. 3 días nos demorábamos para poder darle de alta a una mujer por aborto incompleto, para hacerle el legrado. Requería hospitalización por 2 o 3 días, sin embargo la atención médica solo era unos minutos nada más. Tenía que haber denuncia permanente a la policía, investigación fiscal y judicial, y los médicos ginecobstetras eran citados permanentemente a la fiscalía. Es más, la paciente era coaccionada o chantajeada para por la condición de aborto que venía, ¿no? Miren, este es el fluxograma o el flujo de pacientes en el año 96 para poder darle de alta a un aborto incompleto. Cuando entraba a nuestro hospital, el tiempo promedio de estancia era hasta 72 horas. Ahora ya cambió totalmente. Entonces, como antecedentes, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, en el año 96 desarrolla un cambio en el modelo de la atención del aborto incompleto en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la Fundación Educación para la Salud Reproductiva, Pathfinder International y Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. ¿Qué es lo que dicen ellos? La atención integral del aborto incompleto no complicado hasta las 12 semanas y anticoncepción posaborto, a través de una reorganización del servicio de emergencia y de una mejora en el programa de atención y de la sensibilización y capacitación del personal médico ginecobstetra en el manejo de la MEU. Participaron obstetrices, enfermeras en la orientación y consejería y técnicos de enfermería en el procesamiento del instrumental de AMEU. Aquí este es un modelo de atención integral del aborto incompleto. Paciente ingresa, evalúa el médico, da el diagnóstico, se produce la MEO y la recuperación, ahí interviene la anticoncepción y la orientación y por último sale de alta. Este es el fluxograma actualmente. Solamente son 4 horas, colegas, 4 horas nomás para poder darle de alta a una mujer que viene por un aborto incompleto. Este es un antecedente también. En febrero del año 2007 se aprobó una directiva, la 046, de acá de nuestro instituto, por la Dirección General, manejo integral de la interrupción terapéutica del embarazo menor de 22 semanas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Pero el 19, eso fue en febrero, y el 19 de abril del mismo año, el viceministro de Salud dejó el instructivo sin efecto por no haber seguido los conductos regulares. Ya desde el 2007 teníamos ya esa intención del manejo integral de la interrupción terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, pero se quedó sin efecto en ese mismo año, en abril de ese mismo año, por simplemente no haber seguido los conductos regulares. Este es el producto, la evidencia de nuestro trabajo, ¿no? En las guías de orientación del 2010, del 2017, del 2018 y la última es del año pasado, de diciembre del 2020, en la guía de práctica clínica y de procedimientos para la atención del aborto terapéutico. Este es el programa de atención de aborto terapéutico, lo que hemos mencionado anteriormente, es un poco más complejo, pero la situación es la misma. Por ejemplo, cuando hablan de hasta 12 semanas, donde se usa el misoprostol, y de 12 a 22 semanas, donde se usa misoprostol más LU. Pero nosotros hemos hecho un trabajo, aparte del misoprostol, con el mifepristone, que más adelante vamos a comentar este asunto. Esta es cómo es que empieza la sesión de la solicitud de la usuaria o de la paciente para que se someta a un procedimiento de aborto terapéutico, ¿no? En la consulta médica se diagnostica la anencefalia del bebé a las 20 semanas, se hace la interconsulta a psiquiatría da su diagnóstico de síndrome mixto ansioso y depresivo severo con daño en su salud mental. Esta es la solicitud de atención del aborto terapéutico, ella lo firma, ¿no es cierto? Y tiene la capacidad también de, incluso si está firmado y quererse retractar, también lo puede hacer. No hay ningún problema con eso. El tercer paso es la junta médica, que está como mínimo está conformada por 3 médicos
ginecobstetras que son de acá del instituto, se hace la junta médica y se llega a la conclusión que se trata de una gestación con un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida y que pone en riesgo la salud física y que al momento también está en riesgo su salud mental. Eso es importante recalcar, no solamente la salud física, sino la salud mental, y confirman que sí es posible hacerse el aborto terapéutico. Viene el consentimiento informado, donde ella firma el consentimiento informado y también puede negarse, vuelvo a repetir, en caso de, aunque lo haya firmado. En caso de que este es el procedimiento para la interrupción del embarazo, como le dije anteriormente, los métodos hasta las 12 semanas de gestación, misoprostol solo, 800 microgramos vía sublingual o vaginal cada 3 horas hasta 3 dosis, y viene la aspiración manual endouterina. En cambio, de 13 a 22 semanas es con legrado uterino, ¿no es cierto? Pero con otra dosis de misoprostol. En este primer momento de lo que es de 12, hasta 12 semanas, hemos usado nosotros el Pristone de 200 miligramos vía oral y después de 24 horas el misoprostol 800 microgramos vía sublingual o vía vaginal. Preferido nosotros la vaginal, porque causa menos efectos colaterales que la sublingual, que causa náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿no? Y de las 13 a las 22 semanas es el misoprostol, no ya 800 como antes, sino es de 200 a 400 microgramos por vía sublingual o vaginal, seguido de 200 a 400 microgramos vía sublingual o vaginal cada 3 horas hasta 5 dosis. Viene el legrado uterino y también podemos usar el otro esquema con el mifepristone, 200 miligramos vía oral y luego de 24 horas el misoprostol 200 a 400 microgramos vía sublingual o vaginal. Estas son las evidencias de los procedimientos para la interrupción del embarazo, nuestras guías, ¿no? Y el estudio que estamos haciendo con el mifepristone. Y el sexto es el consentimiento de la interrupción del embarazo, que se brinda consejería y orientación en métodos anticonceptivos post-aborto, con énfasis en los métodos de larga duración, implante, subdérmico y el DIU. Se brinda apoyo emocional y alta con indicaciones. Estos son nuestros resultados, queridos colegas. Miren, abortos terapéuticos atendidos del 2009 al 2021. Tenemos 430 casos. En el 19 alcanzamos 98, en el año 2019. En el 2020 disminuyó a 38, ¿no? Por lo de la pandemia. Y ahora en el 2021 tenemos, hasta junio del 2021, tenemos 28 casos. Este es el aborto terapéutico atendidos del 2020, tenemos 38 casos, y en el 2021, 28 casos. Está dispuesto por meses. Este es el aborto terapéutico atendido en el instituto por edad, ¿no es cierto? Edad. Miren, la mayoría está entre 30 y 39, pero también está entre 20 y 29 años. Esta es la causa de aborto terapéutico, ¿no? Riesgo de 18 y 412 hemos tenido en el riesgo de salud física nada más y mental. Estas son las semanas. Miren la cantidad, 218 vienen casi en las últimas semanas, de 19 a 18 semanas, del año 2009 al 2021, a junio del 2021. Este es el procedimiento que hemos mencionado anteriormente en cuanto a lo que es el uso del misoprostol o el mifepristol. Hemos tenido 5 casos de histerotomía, porque se tratan de pacientes cesareadas 2 veces, generalmente en la cual no se puede... Bueno, sí se puede usar el misoprostol, pero con el riesgo de que pueda producir una ruptura uterina, ¿no? Sobre todo cuando está en 22, 23 semanas. Esta es la anticoncepción post-aborto terapéutico. La mayoría es condón. En segundo lugar está los anticonceptivos orales combinados y no figura la T de cobre acá. Aquí hay una sanción que Indecopi hizo a una clínica privada por no tramitar solicitud de aborto terapéutico, 81.000 soles de multa, ¿no? No le dieron el procedimiento, no le hicieron el procedimiento en esa clínica, ¿no? Después ha habido otros también acá. Huayca, también en el hospital Abancay, fue multado con 50.000 soles por negar el aborto terapéutico a una niña que fue violada. Ella. 63% de centros de salud desconocen el protocolo de aborto terapéutico. La República también y con eso concluyo, colegas,
Las conclusiones son: las mujeres tienen el derecho a acceder a un aborto terapéutico, esto es, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o puede ocasionarle daño grave y permanente en su salud. La OMS y la FIGO y la FLASOC, las principales sociedades científicas de obstetricia y ginecología del mundo, el Colegio Médico del Perú y la ESPOC consideran que es ético realizar un aborto terapéutico. En el Perú el aborto terapéutico está despenalizado desde el año 1924 según el Código Penal. En el año 2014 el MINSA aprobó la guía de aborto terapéutico de uso obligatorio en los hospitales del sector público y privado. El Instituto Nacional Materno Perinatal tiene desde el 2009 una guía para el manejo del aborto terapéutico que se actualizó en el 2010, 17 y ahora en el 2020. Lamentablemente todavía hay barreras para el acceso del aborto terapéutico, estigmatizaciones, censura, ambivalencia en los profesionales de salud, con un cambio lento de actitud, lo que no permite dar una atención adecuada a la población. Estas son las recomendaciones. El Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, las sociedades científicas y académicas y las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos deben continuar la sensibilización de los médicos ginecobstetras profesionales de la salud y autoridades sobre la necesidad de mejorar el acceso y disponibilidad del aborto terapéutico a la población. Segunda recomendación: continuar capacitando a los médicos ginecobstetras y profesionales de la salud en ética, derechos sexuales y reproductivos, aspectos legales y uso de técnicas modernas para la interrupción terapéutica del embarazo. Y por último, se debe incluir en la currícula de estudios de pre y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de las diferentes universidades la enseñanza de la ética clínica y la atención del aborto terapéutico. Abrir nuevos aspectos o espacios, de discusión sobre el aborto terapéutico por otros sectores como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público, Congreso de la República, en la perspectiva de evitar la mortalidad materna de la mujer peruana por la existencia de abortos inseguros. Y terminamos con último ya, este es lo último ya, del doctor Aníbal Faúndez, donde dice los desafíos. El principal desafío es combatir el estigma en torno del aborto, educando a los médicos que facilitar el acceso al aborto seguro no significa estar a favor del aborto. Las evidencias muestran que ampliar el acceso al aborto seguro no aumenta los abortos y pueden contribuir a disminuirlos. Todavía existe una enorme resistencia en algunos países, principalmente en América Central. Será necesario continuar por muchos años consiguiendo que colegas de prestigio se comprometan con el tema y contribuyan a la reducción del estigma en un proceso que exige mucha paciencia y persistencia. Muchas gracias, me he extendido, disculpen ustedes, pero es sumamente interesante y apasionante este tema. Gracias, colegas. Gracias, doctor Carranza. Enseguida tenemos la presentación del doctor Luis Tábara. En realidad solamente debería decir el doctor Luis Tábara y ya invitarlo a presentar, porque ¿quién no conoce al doctor Luis Tábara Orojo? Muy bien, el doctor nos va a hablar sobre la barrera en la implementación del aborto terapéutico en el Perú. Como ustedes saben, él ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Actualmente es el presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es director administrativo de FLASOC, miembro honorario de 6 sociedades de obstetricia y ginecología de América Latina, director asociado de la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, ex viceministro de Salud, fellow del American College de Obstetricia y Ginecología y maestro latinoamericano de Ginecología y Obstetricia, profesor de muchas generaciones de alumnos, de ginecólogos, amigo de todos nosotros. Adelante, doctor Lucho Tábara. Gracias, doctor Gutiérrez. Para mí es un honor estar presente en esta reunión. Empezar diciendo que agradezco profundamente a la sociedad en esta oportunidad representada por su vicepresidente, el doctor Sandoval. Agradezco a nuestro amigo Quique Guevara, que es el coordinador de esta reunión. Agradezco a los asistentes que están para comentar, para criticar, para preguntar, pero sí quiero llamar la atención que este es un tema que compromete a los derechos de las personas y que compromete la salud y la vida también de las personas. Es un tema de salud pública. La semana pasada quedé muy impresionado
de la sesión de infertilidad, en donde hubo casi 300 personas. Les confieso que me quedé boquiabierto y me hubiera gustado que una cifra semejante a un tema de esta magnitud pudiera ser presentado, pudiera ser escuchado y compartido por diferentes, una audiencia bastante grande. ¿Cómo hago ahorita? Pongo la presentación de frente. Sí, modo vamos ahí al PowerPoint y le damos clic al PowerPoint donde está. Perfecto, doctor. Ya está. Ocultar y modo presentación, sí. Ok, les decía entonces de la importancia del tema, de la importancia en salud pública y en derechos. En esta oportunidad me cabe el grato placer de compartir la mesa con dos ex discípulos míos en la universidad, que realmente me obligan a presentar el tema con mucho cuidado, dado de que ellos son en buena cuenta los testigos de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho en la universidad. Quiero declarar de que no tengo conflicto de intereses en esta presentación. No vengo a nombre de ningún laboratorio, no vengo a nombre de ninguna casa farmacéutica, de tal modo que eso me exime de entrar en conflicto con algún interés que pudiera tener. Quisiera plantearles 4 objetivos en esta presentación. Estimo de que mucho de lo que yo voy a decir seguramente ha sido enfatizado por los 2 ponentes anteriores. Pero a riesgo de que ocurra eso, quisiera decirles que en el primer lugar queremos examinar el proceso histórico para institucionalizar el aborto terapéutico, dar unas pinceladas al proceso histórico. Precisar cuál es su situación actual, que de algún modo ha sido dicha. Identificar barreras, y antes de las barreras yo quisiera identificar algunos factores que han facilitado el avance del tema, y finalmente proporcionar recomendaciones. Aquí en la foto ven ustedes una reunión que tuvimos en Costa Rica, un país tremendamente rebelde a los avances de lo que significa la anticoncepción de emergencia y el aborto terapéutico. Es una reunión que tuvimos justamente de objeción de conciencia con representantes de todas las Américas, incluyendo el Caribe. Hemos revisado diversas fuentes, pero hemos querido concentrarnos en 4 de ellas, que son las que nos ayudan a verificar qué cosa ha pasado y qué está pasando entre nosotros. En primer lugar, una publicación nuestra en el Journal Internacional de Ginecología y Obstetricia de FIGO, que es la contribución de las sociedades de obstetricia y ginecología en Sudamérica para la prevención del aborto inseguro. Una segunda publicación nuestra en el año 2016 en nuestra revista peruana de obstetricia y ginecología, que habla de las barreras para acceder al aborto seguro en el contexto de la ley en el Perú. Una tercera publicación nuestra también en la revista peruana de obstetricia y ginecología, que habla de la contribución de las sociedades peruanas, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en el año 2017, y una última del profesor Aníbal Faúndez y todo el equipo que lo acompañamos en la ejecución del proyecto de
prevención del aborto inseguro, publicado en Inglaterra en la revista de mejores prácticas e investigación clínica en obstetricia y ginecología recientemente el año pasado. ¿Qué podemos decir rápidamente el proceso histórico, mucho de lo cual ya se ha dicho? Que en el año de 1924 se aprobó en el Perú el Código Penal. Este Código Penal incluye el aborto terapéutico. Esto fue ratificado en el año 91 y el artículo 19 ya ha sido leído por el anterior ponente, así que lo dejamos ya entre ustedes. Sin embargo, a pesar de que pasaron casi 90 años, no se reglamentó durante muchos años. La ESPOC, nuestra sociedad, en el año de 1983 se detuvo en el tiempo para examinar qué pasaba con las muertes maternas en el Perú y cuáles eran sus causales. Y esto estimuló a nuestra sociedad que con el auspicio del Ministerio de Salud, el Colegio Médico y el Consejo Nacional de Población llevaron a cabo el seminario de taller sobre salud materna y riesgo reproductivo, aborto y esterilización. Y esto dio paso entonces a que empecemos a considerar que el aborto era un tema que atentaba contra la salud y contra la vida de las mujeres. En los últimos 60 años, a pesar de que no ha habido reglamentación o guía alguna para hacer el aborto terapéutico, dos hospitales, el Hospital Materno Infantil San Bartolomé y la ex maternidad de Lima, han practicado abortos terapéuticos, principalmente en mujeres no procedentes de otras instituciones y que las enviaban a estas dos con el propósito de interrumpir el embarazo porque estas gestantes estaban padeciendo de un cáncer ginecológico. Pero es a partir de 1993 y por eso ponemos ese avión a la derecha. Es a partir de 1993 que la ESPOC programó el tema en cada congreso. Ya se ha dicho una relación de los congresos que han habido y han cubierto el tema del aborto terapéutico. Paralelamente a esto, la ESPOC desarrolló alianzas con el Colegio Médico, con el Ministerio de Salud, con las organizaciones no gubernamentales de mujeres, con la sociedad civil, y esto produjo diversas publicaciones sobre aborto terapéutico. ¿Cómo ha sido la marcha del proceso y cuál es la situación actual? El Colegio Médico, a fines del siglo pasado y comienzos del presente siglo, activó la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva, que hoy preside justamente Miguel Gutiérrez. Y la ESPOC crea el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos en el año 2002 o 2003, ¿no? Y se nos encargó a nosotros la presidencia y que la mantenemos hasta la actualidad. Simultáneamente se hicieron alianzas, como habíamos dicho anteriormente, con el Ministerio de Salud, las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, principalmente con Fora Tristán, con PROMSEX, con Impares y con otras. Se iniciaron trabajos continuos con FLASOG, aprovechando en primer lugar la presidencia del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos en FLASOG y posteriormente la dirección ejecutiva de la misma, hizo que el Perú tuviera una participación muy importante en la difusión del tema. La ESPOC se incorporó más adelante en el año 2008 a la iniciativa FIGO, Prevención del Aborto Inseguro, y aquí se nos concedió el honor de coordinar a nivel de América Latina y el Caribe todas las actividades de este proyecto con el propósito de impulsar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo por razones de carácter médico. Se hizo capacitación en Lima, en regiones, a nivel internacional, como han visto anteriormente, sobre salud sexual y reproductiva, sobre aborto terapéutico, sobre bioética, sobre clarificación de valores.
Se elaboraron en este tiempo protocolos de aborto terapéutico en hospitales de Lima y de regiones. El primer hospital que elaboró su protocolo de trabajo fue el Hospital San Bartolomé, luego el Instituto Nacional Materno Infantil, o Materno Perinatal, y continuaron en Lima y en regiones. Y a partir de entonces se entregaron servicios de aborto terapéutico. Ya estos hospitales, que inicialmente fueron 10 y que posteriormente se fueron agregando otros, dio pábulo a que en el año 2014, por la presión que existía en la sociedad civil y particularmente en las sociedades científicas, es que en el año 2014 se aprueban las guías nacionales para el aborto terapéutico. Sin embargo, conforme ya se ha dicho, las mujeres peruanas aún no disponen de un adecuado acceso a los servicios. Recuerden ustedes que dentro de la casuística que ha sido presentada y dentro de los números que nosotros tenemos, menos del 1% de los abortos que ocurren en el Perú representan abortos terapéuticos. Cuando recordamos que los especialistas en el tema nos dicen que todas las mujeres embarazadas, aproximadamente entre 1 y 2%, serían merecedoras a una interrupción del embarazo por una patología materna. Eso es interesante. Después, en los últimos años, hemos sido testigos de que se inicia el proyecto FIGO-SPOG, por lo cual estamos ahora aquí reunidos para la abogacía del aborto terapéutico. ¿De qué encontramos desde FIGO como factores facilitadores? ¿Qué cosa es lo que nos facilitó a nosotros poder avanzar en el tema y en el proceso? Un diálogo entre los colaboradores y los países. Hubo cercanía entonces con FIGO, con FLASOG y con todas las instituciones que colaboraron. Los planes de acción se hicieron parte de la agenda del Ministerio de Salud. Hubo una concurrencia a múltiples reuniones entre las sociedades científicas y los representantes de los diversos ministerios de salud del continente. Se hicieron visitas de monitoreo para ver cómo avanzaba el proceso. Hubo un liderazgo ostensible de las organizaciones no gubernamentales a nivel local en todos los países y particularmente en el Perú. Se reconoció un liderazgo del proyecto FIGO en todas las instituciones participantes. Se consiguió que el personal de salud tomara conciencia de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos. Y se inició o se fortificó en todo caso una buena relación entre nuestra institución SPOG y el Ministerio de Salud. Hubo un compromiso muy marcado de las agencias de cooperación internacional, UNFPA, IPAS, la OMS y PPF, para citar algunas. Esto entonces, todos estos factores nos facilitaron entonces la ejecución de un proyecto. ¿Y qué encontramos como barreras? En primer lugar, la oposición de grupos conservadores y religiosos. Oiga, hasta ahora estamos lidiando, o el Ministerio de Salud está lidiando con una demanda para que se anule la guía para el aborto terapéutico aprobada en el 2014. Aún se mantiene poca sensibilidad de muchas personas frente al aborto. Hay una pobre motivación del personal médico, particularmente de aquel que no está en la práctica de la ginecobstetricia. Mantenemos insuficientes recursos y deficiente infraestructura para hacer más adecuado el servicio que prestamos, porque existe además un pobre registro y falta de datos sobre aborto.
A veces se hace un aborto terapéutico y no se le da la denominación que corresponda. Hay una insuficiente diseminación de la información. Revisen la literatura de los últimos 15 años de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. En la revista, y vamos a ver que existen muy pocos trabajos sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Existe una falta de compromiso firme del Ministerio de Salud. No hablamos de la Dirección de Derechos, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que es una institución que sí defiende los fueros de las mujeres, pero hablamos del Ministerio de Salud como una entidad integrada. Existe todavía una falta de política general de salud sexual y reproductiva. Por fortuna, hay un grupo de trabajo que está avanzando en este tema. Porque existen cambios frecuentes del personal del Ministerio de Salud. Por fortuna, los que están actualmente se mantienen hace algún tiempo. Ojalá que los cambios políticos que están existiendo no se lleven de encuentro a nuestros funcionarios de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Y ha habido en los últimos años una migración de profesionales de salud que han salido del país en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Cuál ha sido y cuál ha venido siendo la posición del Ministerio de Salud? Hasta el año 2014 la primera barrera fue la carencia de una guía o reglamento que norme el aborto terapéutico, conforme lo han expresado los anteriores ponentes. La prestación del servicio de aborto terapéutico es una obligación que el Ministerio de Salud debería cumplir, así lo sostiene en un dictamen muy importante el Ministerio de Justicia del Perú. Es tal vez el que dio la puntada final para que se apruebe la guía del aborto terapéutico. La obligación a la que se refiere el Ministerio de Justicia se basa en el respeto por los derechos humanos y en particular por los derechos sexuales y reproductivos. Pero advertimos que en la guía no se ha incluido el aborto terapéutico por malformaciones congénitas y por violación, a pesar de la alta frecuencia de esta última. En la fotografía del lado derecho tratamos de extender a otro ministerio, el Ministerio de Salud del Ecuador, en ese entonces, la necesidad que había de incorporar dentro de su plan de atención a las mujeres la oferta del servicio de aborto terapéutico. ¿Qué ha pasado con la información? Los profesionales de los servicios de salud sexual y reproductiva carecen todavía de información suficiente, particularmente de lo que quiere decir la guía de trabajo que tenemos desde hace 7 años. Se mantienen aún estigmas contra las mujeres y contra los profesionales que las atienden. Falta estandarizar la atención para seguridad de las mujeres y de los profesionales, a pesar de que existen las guías nacionales. Las mujeres, conforme hemos visto en las presentaciones, llegan tardíamente a los servicios de salud, ¿no? Muchas veces en el segundo trimestre del embarazo es donde abundan. Y no se conoce por parte de los profesionales ni por parte de las mujeres que el aborto terapéutico en nuestro medio solo presenta el 2% de complicaciones leves y no registra muerte materna por aborto terapéutico. Si nosotros cumpliéramos con toda esta información, oiga, nos ahorraríamos la figura que está a la derecha. En cuanto a los registros y a la posición de los prestadores, la baja frecuencia del aborto terapéutico se debe, entre otras causas, al subregistro al que nos hemos referido anteriormente. Esta baja frecuencia se debe también al desconocimiento que tienen aún las mujeres del derecho que les asiste a solicitar aborto por causales de salud
conforme manda la guía de trabajo. Se debe a la asistencia, esto condiciona la asistencia tardía a los servicios de salud, que obviamente aumenta las posibilidades de complicaciones. La baja frecuencia de aborto terapéutico se mantiene por la resistencia que aún tienen parte de los profesionales de salud para entregar este servicio. Podríamos calificar esto como objeción de conciencia, personalmente no creo. Nuestros profesionales, creo yo, de que más es el estigma que tienen frente a la ocurrencia de un aborto por parte del profesional y por parte de la mujer que lo solicita. La baja frecuencia también, creo yo, se debe a los excesivos trámites para proceder al aborto terapéutico. Hemos visto toda la secuencia de eventos que preceden a la ejecución de un aborto terapéutico. Y existe todavía deficiente entrega de consejería y planificación familiar, particularmente en el tema de los anticonceptivos de larga duración. Unas palabras en cuanto a los procedimientos. Ustedes ven que el misoprostol, en este gráfico que reunió 257 pacientes atendidas en 10 hospitales del Perú, el misoprostol fue utilizado casi en un 95%. Pero el misoprostol solo se utilizó en el 3%. Y el AMU, que es otro procedimiento interesante, apenas en el 2 y fracción por ciento. El resto, oiga, el misoprostol fue con AMU, fue con LU o fue con AMU y LU. Cuando hoy se sabe y se recomienda que cuando se usa el misoprostol en el primer trimestre, en la gran mayoría de los casos es suficiente su administración. Muy pocas veces se requiere completar el procedimiento con AMU o con LU. Aquí nosotros reconocemos que existe una predominancia clarísima de mujeres que han concurrido a la atención en el segundo trimestre, y eso seguramente ha ocasionado que se utilice el misoprostol y los otros procedimientos. ¿Qué podemos decir como comentario final? La disponibilidad de la guía para el aborto terapéutico es una conquista de la sociedad civil. Ese es el regalo que tienen las mujeres en el lado derecho. Y obviamente esto debe servir para la ampliación y el fortalecimiento de los servicios. No tenemos duda que la difusión de esta guía y la concurrencia del proyecto FIGO sobre advocacy del aborto terapéutico que se está llevando a cabo en el Perú y en otros países del mundo, debe procurar una extensión y una mejoría en la prestación de los servicios. Nos atrevemos a hacer algunas recomendaciones. De lo que hemos revisado, es necesaria una mayor información y educación a las usuarias. Hay que empoderarlas en su derecho a la interrupción legal del embarazo. Para esto requerimos una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil, que son clave en esta intervención. Será necesario remover algunas restricciones de carácter administrativo y facilitar el acceso al aborto terapéutico. Aquí creemos que se debe incluir abiertamente las malformaciones congénitas severas y la violación sexual. Y esto significa entonces que el artículo 120 del Código Penal debería ser más elástico de lo que es ahora. Es necesaria la capacitación de los proveedores de salud en el conocimiento de la guía de trabajo. Hay que fortalecer en los proveedores la bioética y la clarificación de valores, que es clave. Esta es una práctica clave para que los proveedores entiendan
el aborto terapéutico es una obligación ética que tenemos en nuestra práctica profesional. Será necesario fortalecer la consejería y entrega de anticonceptivos posaborto, particularmente los de larga duración. Y ahora que se está haciendo en el instituto la investigación sobre mifepristona, queremos decir que es necesario incorporar la mifepristona y el misoprostol dentro del petitorio nacional. Y finalmente, reforzar las alianzas de la sociedad civil con el Ministerio de Salud. Y cuando hablamos de la sociedad civil, hablamos en primer lugar de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y con esto quiero decirles muchas gracias por su audición. Gracias. Gracias, doctor Luis Tábara, por su magnífica presentación. Le pido al doctor Ferruso y al doctor Carranza que por favor enciendan sus cámaras y abran sus micros, por favor. Tenemos unos cuantos minutos para algunas preguntas. Voy a empezar por hacerle una pregunta al doctor Ferruso que está relacionada a su presentación. Le preguntan si la cránea y anencefalia no ponen en peligro la vida de la madre y no se encontraba en la lista de como entidades que meritan la interrupción terapéutica del embarazo. ¿Es acaso que la ley ampara hacer la culminación en esos casos o requieren interconsulta de psiquiatría que indique que afecta a la salud psíquica como mal grave permanente de la paciente y existencia de riesgo de suicidio? ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Bueno, sí, esa pregunta, en esas pacientes se procedió previamente a hacer la interconsulta a psiquiatría, a psicología. Por eso que fue pensando en la salud mental de la paciente, ¿no? El cual la sugerencia de psiquiatría fue justamente pues que la paciente no cayera, ya estaba con depresión. La insistencia de ese diagnóstico fue la solicitud de la paciente y se llevó a la junta médica también con presencia del médico psiquiatra. Gracias, doctor Ferruso. Y algo relacionado a esto, porque sabemos que el aborto eugenésico, como ya se ha mencionado, no está dentro de la despenalización. Se está trabajando, se ha planteado desde el Colegio Médico a que esté despenalizado también, pero no está despenalizado. Entonces, este caso claramente es un caso de una causal de salud, ¿no es cierto? Así es, correcto. Entonces, así es. Relacionado a esto, doctor Carranza, nos hacen una pregunta, porque usted ha presentado que en el Instituto Nacional Materno Perinatal tienen bastantes casos, dentro de ellos tienen casos de violación. Entonces, me preguntan si es que el aborto en caso de violación está dentro del aborto terapéutico. El aborto en caso de violación sexual es por el daño en la salud mental de la mujer, que incluso tienen intento de suicidio. Por ese motivo es que se hace el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es una alternativa voluntaria de la mujer. Hay mujeres que se le dice, por ejemplo, que su bebito está con tal o cual malformación congénita y que al nacer va a morir. Algunas mujeres dicen, yo quiero tenerlo, porque yo quiero sentir el parto, quiero ser mujer. Por eso es voluntario. Si ella lo quiere tener, nadie le va a obligar a hacer el aborto terapéutico. Por eso es una alternativa ante la situación voluntaria, es una indicación terapéutica, es una indicación médica. En caso de muerte de la mujer o en caso de que esté en riesgo su salud física y mental. Por eso es. Gracias, doctor Carranza. Efectivamente, en el protocolo de acción conjunta, que es para los casos de mujeres que han sido sometidas o son víctimas de violencia, se considera la interrupción de la gestación en los casos en que la mujer con violación tenga afectación de su salud mental. Eso está considerado en el protocolo de acción conjunta que es para la violencia. Entonces, efectivamente, no está despenalizada la violación, pero sí causar salud en los casos que ameriten. Gracias, doctor, por su aclaración. Hay una pregunta acá
que nos dicen cuál, no entiendo bien, pero la voy a hacer porque merece una respuesta. ¿Cuál sería la causa de abortos terapéuticos en edades no mayores de 40 años? Doctor Tábara, preguntan cuál sería la causa de abortos terapéuticos en mujeres no mayores de 40. La pregunta es como si los terapéuticos solo fueran de mayores de 40. ¿Cuál sería? No. Hay personas que a temprana edad tienen algún tipo de complicación. El doctor María Auxiliadora puso el caso del lupus eritematoso, ¿no? Que a temprana edad, bueno, estaba presentando un problema serio en su salud física y obviamente en su componente mental también. De otro lado, malformaciones congénitas severas se pueden presentar en mujeres bastante jóvenes también. La anencefalia, si bien es cierto, se presenta con mucha frecuencia en mujeres de mayor edad, en pacientes jóvenes también es posible que ocurra esto. Y cualquier otra malformación, la violación es más frecuente en mujeres jóvenes, de tal modo de que esto también contribuye a que se identifiquen lesiones de carácter mental en este último caso de violación, para dar paso a la posibilidad de una interrupción. Vean ustedes el Indecopia multado allá en Abancay, donde ha sido en algún lugar de la Sierra Central, en donde por no intervenir el caso en una chica que había sido violada, fue multada. Lo mismo que la otra clínica de acá de Lima, que se negó a realizar un aborto terapéutico. Gracias, doctor Tábara. Acá pensé que habíamos, mejor dicho, no pensé, sino que hemos dado un fundamento terapéutico para la interrupción del embarazo en casos de violación, ¿no es cierto?, que es la causa de salud, porque la salud no solo es definida como una salud física, sino también mental y social, y en esto hay acuerdos internacionales y así es que se está manejando. Pero queda claro que no es la causal violación una causal de aborto en este momento. Aún no está despenalizado, pero sí como causal de salud, eso que quede claro. Sin embargo, la pregunta es, ¿no es más importante disminuir la frecuencia de violación sexual? Y hago esta pregunta que la han planteado porque en general el aborto terapéutico por causal salud, sea en su parte física o en violencia, en salud mental o social, puede ser prevenido el aborto terapéutico. Entonces le hago la pregunta a los tres. ¿Qué piensan de esta situación? ¿El aborto terapéutico puede ser prevenido? Claro que sí, claro que sí. Hubo una que siempre lo traigo a colación, esta intervención en un hospital de Lima. Una doctora se tomó el trabajo de visitar a todas las especialidades médicas para que las mujeres con alguna complicación, ¿no?, en su salud pudieran ser derivadas al consultorio de reproducción humana para que se haga la planificación familiar correspondiente. Si la planificación familiar va acompañada de educación sexual, de una verdadera educación sexual, ¿no?, obviamente es una herramienta para prevenir el aborto. Primero, el aborto ocurre porque hay un embarazo. Y si el embarazo encuentra una patología en una mujer, obviamente va a obligar en muchas oportunidades a pensar de que una posibilidad es la interrupción del embarazo. Bien, de tal modo de que la planificación familiar juega un rol protagónico en la prevención, no solamente del aborto terapéutico, sino de todos los tipos de aborto. Oiga, en todos los lugares del mundo
en donde se ha incorporado no solamente el aborto terapéutico, sino la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres. Oiga, y paralelamente se ha dado servicios de planificación familiar. La tasa de abortos, lejos de aumentar, a disminuir. Esa es una experiencia clarísima, ¿no?, de que nosotros podemos evitar con educación sexual y con planificación familiar. De acuerdo, doctor. Doctor Ferruso, ¿algo que agregar a esta pregunta? Claro, doctor. Sí, como el doctor Tábara lo mencionó, pues que es la principal forma de prevenir el aborto terapéutico es no embarazarse, ¿no? Y para eso es importante, pues, hacer todo lo necesario para que la paciente tenga una buena orientación en planificación familiar, ¿no? Es algo que a veces no se puede evitarse. Nosotros aquí en el hospital, sinceramente, como dijo el doctor, volviendo al tema, el médico le falta un poco de tener más conciencia. Inclusive cuando vamos a hacer junta médica, en los casos, la mayoría trata de no estar presente. Entonces, eso porque le falta un poco más de conciencia al médico ginecobstetra. No podemos huir del problema. Estamos ahí nosotros para enfrentarlos y que para mañana más tarde estas normas sean de repente un poco más flexibles, ¿no? Yo creo que debemos seguir adelante, no podemos retroceder, siempre estar insistiendo en que estas normas deben ir mejorando y deben ser cada vez más flexibles, siempre salvaguardando pues el bienestar de la salud mental y física de la mujer peruana. Gracias. Doctor Carranza, ¿algo más que agregar en ese punto? ¿O que precisar? No. Yo quisiera agregar algo. Dígame, doctor. En una reunión que tuvimos en un congreso en Perdón, se apagó Buenos Aires, en Argentina, yo aprendí algo de una psiquiatra y eticista española, compañera de la doctora, nada menos que de la doctora Cortina, una excelente eticista reconocida en todo el mundo. Una expresión muy clara. Y dijo, el médico tiene el derecho a tener sus propias creencias, su propia ideología. Tiene derecho a pensar como él quiere. Pero una vez que se calza la bata de médico, ya no es él. Es él y ella. Y hay que pensar en ella. Y ese es el fundamento, entonces, del derecho que tienen las personas a recibir una atención integral desde nuestra perspectiva. Gracias, doctor Tábara. Doctor Carranza, ¿iba a decir algo, algún comentario? Sí, apagué el micro, pero ya lo tienes abierto. Sí, por supuesto que sí. Acá es importante eso de lo que es violación sexual. Tendríamos que decir o preguntarnos cómo prevenir la violación sexual. Porque producto de una violación sexual se embaraza o no la mujer, pero sí se puede embarazar. Entonces, acá la situación es cómo prevenir la violación sexual, colegas. Entonces, esa es una cuestión mucho más compleja. Es una situación de educación, como bien lo ha manifestado el maestro Tábara y nuestro amigo y colega el doctor Ferruso, ¿no? Es cuestión de educación, es cuestión de lo que el Estado proporcione a nosotros, individuos de esta sociedad, para poder evitar esa situación. ¿Correcto? Eso es fundamental. Y también fundamental es evitar, ¿no?, los embarazos de alto riesgo, que pueden ocasionar tanto daño en la salud física o mental de la mujer. Gracias, doctor. Entonces, en esta pregunta, para toda la audiencia, quedamos en que el aborto terapéutico no se promueve el aborto en las mujeres, por si acaso. Acá no se está promoviendo. Es un derecho de las mujeres para interrumpir su gestación en caso de que su salud esté afectada o su vida esté en riesgo. Entonces, la prevención es fundamental. Y en esta prevención lo que han mencionado todos es que si sabemos que alguien tiene un cáncer y no puede embarazarse, si sabemos que alguien tiene una patología cardíaca y no puede embarazarse, o un lupus,
tenemos que prevenir el embarazo con lo que ya manifestó el doctor Tápara, planificación familiar, el uso de anticonceptivos. Pero eso no depende de los ginecólogos, eso depende de los otros especialistas. Por lo tanto, prevenir embarazos en mujeres que podrían tener una condición que va a ser grave, su situación si es que se embarazan. Eso es muy importante. En segundo lugar, se ha mencionado que hay que prevenir la violación, es una responsabilidad del Estado, es un trabajo muy complejo, han salido muchas leyes ahora, protocolo de acción conjunto, el Ministerio de Salud está trabajando en la implementación de un protocolo para la atención de las mujeres víctimas de violencia. Y en ese protocolo dice, cuando se haya violado hay que entregar anticoncepción oral de emergencia para prevenir el embarazo, justamente para que no llegue al aborto terapéutico si es que lo solicita, si es que está deprimido. ¿Por qué? Porque hay varios casos de mujeres que se han suicidado o se han intentado suicidar producto de una violación. Entonces la anticoncepción oral de emergencia también es una alternativa a dar. Por lo tanto, lo que mencionó el doctor Tábara en relación a los grupos conservadores y religiosos que se oponen y está todavía en el Poder Judicial, la oposición de ellos a que no sea distribuido la anticoncepción de emergencia hospital, el Tribunal Constitucional todavía. Eso es un atentado contra la salud de las mujeres, sobre todo aquellas que en algún momento puedan tener una violación y que puedan ser medicadas en un hospital. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, sí hay formas de prevenir el aborto terapéutico y ya lo han expresado ahí. Acá hay otra pregunta, es en relación a la implementación del protocolo de aborto terapéutico, si lo puede implementar un hospital 2 dependiente de otro hospital 3. ¿Qué dice usted, doctor Carranza? Bueno, nosotros creemos que sí puede haber ese caso, esa implementación, porque nosotros hemos capacitado a muchos hospitales también al respecto, ¿no? Y sería como un sostén para ese nivel 2 y podemos nosotros apoyarlo en ese sentido, ¿no? Doctor Tábara, por favor. Sí, yo coincido con el doctor Carranza, ¿no? Pero yo me atrevería a ir un poco más allá. Yo creo que el aborto terapéutico actualmente practicado en muchas partes del mundo, yo diría en la mayor parte de los países del mundo, se ha simplificado en su atención. Hay dos experiencias en América Latina importantísimas, como es México y Argentina. México, ciudad, y ahora se han incrementado algunos otros estados. Y en Argentina ya sabemos hoy que la ley de interrupción del embarazo por solicitud de la mujer como un derecho ha sido aceptada. Y es envidiable, oiga, cómo los profesionales médicos y en general las instituciones han facilitado la prestación del servicio en lo que ellos le llaman médicos generalistas, obviamente previamente entrenados en el uso del misoprostol, entrenados en el uso del AMU, de tal modo de que esto ha hecho de que el avance de la prestación del servicio de aborto terapéutico sea muy grande. Ustedes revisan los números de México, DF y de los otros estados y las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y otras provincias de la que van a ver, la gran parte, la gran mayoría de los abortos terapéuticos se hacen por médicos generalistas en instituciones de primer nivel de atención. Gracias, doctor Tábara. Efectivamente, en la guía del aborto terapéutico se menciona que los establecimientos de salud en el Perú para dar la atención del aborto terapéutico son de segundo y tercer nivel. Entonces,
eso está dado. Sin embargo, se está haciendo en hospitales de tercer nivel en algunos casos, y en algunos pocos de segundo nivel. Y la estrategia de llegar al primer nivel de atención, que es el 1-4, donde hay ginecólogos y donde hay atención de partos, no es una propuesta lejos de la realidad, porque eso se está dando en México y en Argentina. Porque recuerden ustedes que el doctor Tábara ha mencionado el uso de aborto con medicamentos, que se hace mucho en México. A la 9ª semana, la gran mayoría de atenciones son con medicamentos. Por lo tanto, se quedan pocos casos para hacer la parte quirúrgica. Esa sería una muy buena estrategia a implementarse en nuestro país. Pero en tanto existe una demanda adecuada en el tema del aborto terapéutico. Todavía la demanda por aborto terapéutico no es muy grande hasta la fecha. Hay una pregunta bien interesante que es en relación a la guía. La guía nos plantea límites. En realidad la palabra aborto significa interrupción de gestación en cualquier momento, pero el aborto definido por la OMS hasta las 22 semanas, y el aborto definido en la guía es hasta las 22 semanas. ¿Qué hacer si una mujer presenta una malformación incompatible con la vida, ¿no es cierto?, pero que tiene más de 22 semanas y que adicionalmente tiene una afectación de su salud mental? ¿Qué me podrían decir? Doctor Gutiérrez, nosotros en el instituto tenemos en nuestra guía en la cual también hemos valorado esta situación. Okay. Por encima de las 22 semanas, y le llamamos interrupción terapéutica del embarazo. Perfecto. Y se han presentado varios casos, doctores, queridos colegas, se han presentado varios casos, y nosotros nos hemos pegado a la guía y hemos realizado el procedimiento, ¿no? Hasta de 28 semanas. El caso que usted ha mencionado, doctor Gutiérrez, hemos interrumpido el embarazo. Es como si fuera una paciente que venga por una preeclampsia severa o una eclampsia, ¿no es cierto? Ya, tiene 25 semanas, 28 semanas, ¿no? Nosotros vamos a continuar con el embarazo, tenemos que terminar el embarazo porque se nos muere la mujer. ¿Y qué hacemos? Interrumpimos la gestación. Es algo similar en caso de que sea una malformación incompatible con la vida y que tenga daño en la salud mental de la mujer, interrumpimos la gestación pegándonos a la guía que ha sido aprobada por resolución directoral de nuestro instituto, doctores. Muchas gracias, doctor Carranza. Si hay algún otro comentario, pero está doctor Tábara, sí. Totalmente de acuerdo con la postura del doctor Carranza, ¿no? Aparte de la malformación congénita, le ha mencionado la posibilidad de una preeclampsia severa. Oiga, ya no hay vuelta atrás. La preeclampsia no se cura. O se previene o se maneja tempranamente. ¿Bien? De tal modo que si estamos con una preeclampsia severa, ya pasadas las 22 semanas, como él dice, necesariamente hay que interrumpir la gestación. Otro caso es la coriomionitis, por ejemplo. Si yo tengo una coriomionitis después de las 22 semanas en donde hay una infección pélvica, aunque hayan latidos fetales, oiga, la mujer se nos va a morir y se nos va a morir el feto también. De tal modo de que hay que pensar de que la solución en ese caso es una interrupción de ese embarazo. Así que no estamos nosotros promoviendo que ocurra esto, sino que es una necesidad de estación de salud de una mujer que lo requiere. Gracias, doctor Tábara. Efectivamente, cuando se pasa de las 22 semanas, pero hay una causal de salud que amenaza la vida de la mujer, este límite de las 22 no se queda ahí, porque igual la mujer se puede morir o se puede afectar gravemente. Y eso ha pasado y pasa siempre sin guía incluso,
Nos ha tocado atender de 25, 26 semanas justamente una preeclampsia severa en gemelar en gestación de 50 años y no íbamos a no proceder. Entonces ha procedido, las niñas viven y la mujer también se salvó. Pero en todo caso esto queda claramente establecido. Cuando hay una causal de salud, ya el límite creo que no constituye el límite de las 22 semanas. Ya casi para finalizar, doctor Carranza, usted lo sabe, hay una pregunta acá que dice, yo también la sé, pero yo quiero que usted me la conteste, ¿existe algún caso de denuncia a algún médico por haber hecho un aborto terapéutico en el país? Qué bonita pregunta, esa pregunta es muy interesante. Es muy interesante porque nos toca a todos los ginecobstetras que tienen esa preocupación de lo que es el aspecto legal. En todos los años que estamos haciendo nosotros el procedimiento de aborto terapéutico, no ha habido ni una sola denuncia, colegas. Ninguna denuncia ha habido con respecto a eso. Si seguimos la guía y el protocolo que tenemos, nunca va a haber denuncia. Y hasta ahorita no hay ninguna, doctor Miguel, queridos colegas, no hay ninguna hasta ahorita. Gracias, doctor Carranza. Doctor Ferruso. Doctor, sí, para que le hago otra pregunta. Sí, era muy parecido. Muy parecido. Y adicionalmente, ¿ha visto algún caso de muerte materna o de complicación por el aborto terapéutico hecho en su hospital, legal y las complicaciones? No, doctor, ninguna. Por aborto terapéutico ni una paciente se ha complicado. Todas han sido... ¿Y legalmente me quería decir? Dígame. No, o sea, dentro de los límites que se ha manejado, los pacientes no ha habido ninguna complicación materna, en verdad. Bueno, en el caso del lupus es una complicación por la enfermedad, ¿no? Que menos mal con este problema del aborto terapéutico, al contrario, se ha mejorado la paciente, ¿no? Y siempre también, para hacer un poco más de confianza entre todos los ginecobstetras, que no había ninguna denuncia tampoco en mi hospital, de ningún médico, hasta ahora, de ningún médico, ¿no? Eso es importante, para que todos tengan conciencia y estén luchando por la salud de la mujer, ¿no? Porque la mayoría, como yo lo voy a repetir, a veces a la hora de la junta médica, con esto de la pandemia, ahora todos manejamos el Zoom, ¿no? Y se hace pues la junta médica por Zoom. Un pequeño grupo va al auditorio donde nos reunimos y otro grupo hace por Zoom. Y bueno, pues cuando se trata de estos casos, la mayoría tiende a abandonar, ¿no? Solamente asume la responsabilidad, pues, el jefe de departamento, el médico de guardia, el jefe de servicio, ¿no? Generalmente somos los mismos. Pero es bueno saber que no existe ninguna denuncia, creo que yo tampoco no he escuchado ningún caso. Al contrario, el negarse a hacer un aborto terapéutico sí podría caer en delito, porque pone en grave la vida de la paciente. Perfecto. Muy bien, le agradezco su comentario, doctor Ferruso. Y ya la última pregunta, para que todos estén tranquilos, salvo que haya otras interrogantes. En el INMP, el Instituto Nacional Materno Perinatal, es el hospital que de lejos es el que más casos ha resuelto en el país. Muchos casos son por derivación de otras instituciones. Muchos casos son por derivación de médicos también al instituto que saben que ahí lo van a resolver. Y entonces, pero la responsabilidad no es del instituto, es de todos los hospitales del país. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las mujeres sepan, yo pregunto, desde el trabajo hospitalario, en este caso doctor Ferruso, doctor Carranza, doctor Tábara, desde el trabajo hospitalario, cuál es nuestra proyección hospitalaria para que las mujeres sepan que en su hospital cercano, no por derivación desde hospitales, sino que su hospital, que tiene un área de gerencia, puedan saber que en ese hospital, si la mujer acude con un caso de causal de salud, va a ser recibida bien y va a ser atendida. ¿Cómo podríamos hacer para que los hospitales puedan diseminar esa información? Doctor Ferruso. Pero yo creo que podría darse el caso como las vacunas, ¿no? La paciente debe tener una información real y no tenerle miedo.
igual, la información, el acceso a la información puede ser a través de unas pancartas en una puerta de un hospital, en las cocheras del hospital, en la emergencia del hospital, explicándole muy bien las normas claras del aborto terapéutico, ¿no? De esa manera los pacientes tendrían acceso a una información más real. Y por supuesto, el acceso a la consejería desde el momento que la paciente esté embarazada, ¿no? De esa manera tendrían mayor información real directamente del profesional de la salud. Doctor, entonces, en el caso del María Auxiliadora, casi es un compromiso de que empiece a hacer estas acciones de difusión para que sepan que ahí las van a recibir en buena onda. Doctor Carranza, ¿usted qué piensa? Bueno, yo coincido con el doctor Ferruso, coincido con él, pero yo iría un poquito más allá. Yo lo pondría como mi cartera de servicio, como una cartera de servicio acá del instituto. Igual como ponemos que atendemos preeclampsias, rupturas hepáticas, en nuestra cartera de servicio pondríamos atención del aborto terapéutico. Y eso lo tendríamos que difundir vía telemedicina, con charlas o con capacitaciones también, ¿no? O sea, dentro de lo que en nuestra cartera de servicio que hacemos, obstetricia y ginecología y todo lo que hacemos en el instituto, nos faltaría poner eso, la atención de un aborto terapéutico, explicándole adecuadamente cómo debe proceder la usuaria en forma voluntaria para presentar su solicitud de aborto terapéutico. Y así instruir a la población de que efectivamente aquí no va a ser maltratada, o en ningún hospital que tenga esa naturaleza va a ser maltratada, va a ser señalada, va a ser vejada por la situación que está pasando. Gracias, doctor Carranza. Doctor Tábara, un último comentario, le agradecería. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por los dos colegas. Agregaría una más. Y yo creo que la información y la difusión de la misma debe fortalecerse con alianzas estratégicas. Y la alianza estratégica para este caso, importantísima, son las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las organizaciones de mujeres, que han demostrado tener llegada a las potenciales usuarias y poder facilitar la información y facilitar el empoderamiento que deben tener las mujeres. En una de las diapositivas finales que yo puse, recomendaba justamente esta intervención, porque para mí es fundamental. Y de otro lado, oigan, los medios de comunicación. Los medios de comunicación están acostumbrados hasta ahora de que cuando ocurre un aborto que ellos llaman criminal, sale en todos los medios de comunicación como un escándalo, pero de ninguna manera se promueve el conocimiento a ese nivel de lo que significa la prestación de un servicio de salud, de interrupción del embarazo por una complicación materna. De tal modo de que yo creo que, siendo importante lo que se haga al interior de las instituciones, hay que tratar de salir con otros aliados. Muchas gracias, doctor Tábara, por sus comentarios finales. Yo quiero dar las gracias, en primer lugar, al doctor Enrique Guevara, coordinador de este evento, por haberme nombrado moderador. Decir que este simposio de avance en implementación del aborto terapéutico en el Perú ha sido un simposio, de verdad los felicito a los tres por sus respuestas a estas interrogantes que han dado los participantes, pero además decir que el aborto terapéutico hecho en los hospitales es un aborto seguro, no es inseguro, es un aborto seguro y es de calidad, que deberíamos de promoverlo desde el punto de vista del acceso y disponibilidad que tenga este procedimiento en los hospitales. Eso es una
Este es un derecho que tienen las mujeres y que debemos respetar. Ya con estas unas palabras, agradeciendo a todos los participantes y al público, le cedo la palabra a nuestro presidente electo, el doctor Iter Sandoval, para el cierre final. Bueno, como ha dicho Miguel, una excelente presentación, mucho acierto en un tema tan importante para la salud de la mujer peruana, ¿no? No me queda más que agradecer y felicitar las presentaciones de los doctores Óscar Ferruso, César Carranza, indudablemente una excelente presentación del maestro Lucho Tábara, y la moderación de Miguel Gutiérrez en estos temas. También felicitar a Enrique Guevara, quien fue el coordinador del tema, ¿no? Buenas noches a todos, agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas que todavía nos acompañan hasta estas horas de la noche, y invitarlos a nuestra próxima reunión. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Muy amable. Chao, chao. Chao. Chao, Lucho. Chao, Iter, César, chao, Russo. Chao, Miguel. Chao, doctor. Chao, chao. Nos vemos, chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, César.